Con el lanzamiento de Demon's Souls Remake salió a la palestra por enésima vez el debate sobre su dificultad, y si esta revisión era una buena oportunidad para incluir por primera vez en la saga diferentes dificultades. Yo no soy de la vertiente que piense que esta serie necesite un modo fácil, pero ese no es el punto al que quiero llegar. Aunque he jugado la mayoría de juegos Souls de From Software, aún tenía pendiente Demon's Souls. Mi sorpresa ha sido encontrarme un título que a todas luces es el más fácil de entre todos sus hermanos, y al que nadie debería tenerle miedo, y esa es la idea que os quiero plantear a lo largo del vídeo. En Demon's Souls volvemos a ser un héroe anónimo con el objetivo de salvar un reino en decadencia, lleno de monstruos y demonios. Al contrario que en sucesivos juegos, en Demon's Souls no existe un único mundo conectado, sino que disponemos de accesos a 5 zonas completamente independientes, y con un orden relativamente implícito en el que completarlas. De esta manera, Demon's Souls es un juego en el que es muy difícil perderse, ya que cada zona tiene un recorrido bastante lineal, a pesar de que los escenarios no son pequeños. A su vez, el desarrollo también tiene algo de no lineal si el jugador lo necesita, ya que podemos intercalar mundos si nos atascamos en uno, facilitando así el farmeo o el conseguir objetos poderosos de otras zonas. Demon's Souls también tiene lore, pero este es más reducido que en Dark Souls. La historia es más comprensible por sí sola, y los objetos no ofrecen tantas descripciones argumentales. El monumental os espera arriba. Bluepoint Games ha querido conservar el alma del juego original, y en esencia eso significa que no han variado las mecánicas, el gameplay, la inteligencia artificial o el diseño de escenarios. Si buscas un detalle completo sobre estos aspectos, os invito a que veáis nuestro análisis de Demon's Souls para PlayStation 3. Algunos de los cambios que mejoran nuestra calidad de vida en este remake son la posibilidad de viajar entre mundos sin pasar por el nexo, el modo foto, que además de crear estampas memorables, nos permite pausar el juego por primera vez en la saga, aunque no estará activo en los encuentros online. Y, por último, el envío de objetos al almacén a través del menú, ahorrándonos así numerosos viajes. Eso sí, para equilibrar, ahora las hierbas curativas tienen un peso mayor, especialmente las que más vida recuperan, lo que hace que tengamos que pensar mejor qué objetos portar. Otra novedad es la presencia de una estatua que a cambio de almas nos permite ser perdonado por NPCs a los que hayamos atacado involuntariamente, también guardar nuestro personaje actual y crear otro, y además acceder al modo fracturado, que invierte todo el mapa y puede ser ideal para los que ya conozcan la aventura al dedillo. En cuanto a la tendencia del mundo, una variable que prácticamente está oculta en el primer título y que cambia ciertos eventos en el juego, ahora tiene su propia interfaz para conocer qué tendencia tenemos en cada zona. A nivel de gameplay, ahora nuestro personaje puede rodar en 8 direcciones en vez de 4, y si eres un completista, debes saber que los trofeos del juego han cambiado. El juego online sigue permitiendo invocar personas que te ayuden en las zonas de jefes finales, invadir a otros jugadores para luchar contra ellos, y escribir mensajes en el suelo para ayudar a otras personas, o quizá no. En el remake, ahora es posible jugar con amigos debido a un sistema de contraseñas, y se ha ampliado el número de jugadores a 6, pudiendo invocar a 3 jugadores y que otros 2 te invadan a la vez. En lo técnico, Bluepoint Games alcanza un nivel sobresaliente que es realmente digno de ser llamado nueva generación. Y sorprende, ni siquiera parece a mis ojos que estemos paseando por los mismos terrenos y edificios que en PlayStation 3. Me ha llamado la atención especialmente los efectos de luz y los de partículas, que sirven de adelanto a las bondades que nos brindará la Next Gen en el futuro. El título puede disfrutarse en 2 modos gráficos, bien 4K nativos a 30 frames por segundo, bien 4K dinámicos a 60 frames por segundo. Yo, que lo he jugado simplemente en Full HD, os puedo asegurar que el juego corre con una fluidez sorprendente, y sumado a los tiempos de carga casi inexistentes,
La experiencia es una gozada. A esto hay que sumar que la cámara se ha mejorado y además se ofrece una modalidad más pegada al hombro de nuestro avatar. El DualSense se implementa de una manera correcta pero no demasiado invasiva, siendo lo que más destaca la sensación en las manos de realizar un parry y todo tipo de sonidos que se escuchan por el altavoz del mando. Demon's Souls llega con un notable doblaje al castellano, y si prefieres escucharlo en versión original en inglés, este se ha vuelto a doblar con mayor calidad y contando con la mayoría de actores de doblaje originales. La música también se ha regrabado de forma orquestada y aunque es épica y suena genial, ha generado alguna opinión contraria, ya que la original no sonaba tan gloriosa, sino que transmitía una sensación más melancólica acorde a la atmósfera del juego. Que Demon's Souls es un juego desafiante y lo sigue siendo, es un hecho, pero te puedo asegurar que has jugado decenas de juegos más complicados que Demon's Souls Remake. No son solo las nuevas opciones ya mencionadas que hacen al juego más accesible, sino que, de forma manifiesta, es un juego menos complejo y ambicioso que los Dark Souls posteriores. Su desarrollo es muy lineal, los jefes finales son los más fáciles de toda la saga, pero sobre todo, la magia está muy rota, en serio. Si quieres que Demon's Souls sea un paseo y que los enemigos y jefes finales ni te toquen, hazte una clase mágica como el aristócrata. En Dark Souls se harían cambios para no abusar tanto de la magia, pero en Demon's Souls los enemigos son muy débiles a muchos hechizos, y hay sets con los que prácticamente disponemos de magia infinita. Con todo, si te cuesta, en el remake se ha incluido una sección de ayuda donde se explica cómo realizar todo tipo de acciones con vídeos incluidos. En cuanto a si este remake debería haber acometido más cambios, es una pregunta complicada. En lo técnico y sonoro el juego se ha renovado completamente y el gameplay se ha actualizado sintiéndose exactamente como debe sentirse un juego del presente año. Algunos jugadores piden precisamente retoques y patrones nuevos para aquellos jefes finales que son demasiado sencillos, y es cierto que esta adaptación hubiera sido una oportunidad de oro para implementar la sexta archipiedra, que sigue luciendo como una zona inaccesible. No me cabe duda de que si Miyazaki y From Software estuvieran al cargo, los cambios y añadidos hubieran sido más profundos, pero meterle mano a un Souls puede que sea una tarea demasiado ambiciosa para Bluepoint Games, y seguramente sea mejor así. En resumen, estoy harto de oír excusas acerca de no jugar Demon's Souls Remake porque es demasiado difícil. Este remake no solo es muy accesible, sino que dispone de opciones suficientes para alterar la dificultad sin necesidad de modos explícitos. Si te gustan los juegos de aventura y acción RPG sin más, es una opción más que recomendada para tu PlayStation 5. Y sí, si has jugado al original o eres fan de los Dark Souls, puede que el remake te sepa demasiado ligero y sin cambios, pero es que Demon's Souls fue a todas luces la semilla para lo que vino después, y nadie debería quejarse por ello.